con lo que es la temática del topic número 1. El topic número 1 es el método científico. ¿Qué puedo yo entender por un método científico? ¿A qué creen ustedes qué creen ustedes que es un método científico? ¿Qué me dice? ¿A qué conocimiento o qué creen ustedes qué es para ustedes el método científico? Ajá, Juan Pablo, te escucho. ¿Qué es para ti el método? Una solución a través de la ciencia y los experimentos. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más me puede aportar? ¿Quién más? Esteban, te escuchamos, Esteban. El método científico puede ser un camino a nuevas soluciones, nuevas respuestas. Ujú. Nuevas soluciones, nuevas respuestas. Por ahí vamos. Bien. Ok. Muy bien los que han participado porque tienen o se acercan o tienen algo o conocen referente a lo que es el método científico. Esa es la idea, ya escucharlos, también aportar y que la clase sea retroalimentada, tanto docente, estudiante, estudiante, docente. El método científico, como lo indica, es la primera temática que vamos a abordar el día de hoy, es decir, la semana. Como es el topic 1, bien, dentro de ese topic número 1, que es el método científico, se va a evaluar la siguiente competencia. La siguiente competencia evaluativa va a ser indaga mediante métodos científicos para, eh, para construir conocimientos y a su vez recuerden que cada competencia tiene sus capacidades. Esas capacidades van a permitir el logro de llegar a comprender a lo que es la competencia indaga. Las capacidades de esta semana o de esta temática o de esta competencia es problematiza situaciones, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos de información, analiza datos de información y evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. ¿Ya? Avanzamos entonces. El método científico, como ustedes me dicen, son aquellos profesores donde yo voy a llegar, donde yo voy a comprender, donde yo voy a demostrar una investigación científica a una conclusión. Como cada temática tiene una meta, el día de hoy o la meta de esta semana es que ustedes conozcan cuáles son los pasos del método científico y comprendan los aportes de la ciencia a nivel nacional y mundial. ¿Quién aportó a nivel mundial y quién aportó a nivel nacional? Bien, a través de los avances científicos. Pero lo primordial de lo que va a ser la temática de método científico es que ustedes comprendan cuáles son esos pasos del método científico. Bien, la primera capacidad a evaluar es problematizar situaciones. Siempre nosotros, es habitual de que comencemos, siempre vamos a comenzar con un breve texto que indique alguna problemática, bien, o que problematice alguna situación en específico. Bien, el día de hoy iniciamos con lo que es un texto. Ese texto tienen que primero escucharlo. Yo les voy a hacer la lectura, lo escuchamos y luego respondemos la siguiente pregunta. Bien, es habitual que los humanos intentemos encontrar explicaciones sobre lo que percibimos a través de nuestros sentidos y una vez encontradas verificamos que suelen ser complejas y variadas. Así se trabaja nuestra mente. Usa la inteligencia para comprender mejor nuestras experiencias con frecuencia suficiente, designar con un nombre a una situación acaecida en nuestras vidas ordinarias. Por ejemplo, un agricultor escucha un ruido procedente del cielo y dice, es un trueno, pero no siempre el nombre proporciona suficiente información sobre el tema. Aunque sí es tranquilizador el hecho de ser capaz de asignar un nombre, esto significa que ha existido una experiencia similar previamente y que podemos reconocerla. Nos indica que otras personas también han percibido el mismo tipo de hecho. A partir de una experiencia, muchas veces se puede deducir lo que sucederá a continuación. El agricultor dirá, lloverá pronto. Hemos sido capaces de organizar nuestras percepciones de forma que podemos reconocerlas como modelos comunes y hemos aprendido a utilizar una información que nos ayuda a comprender aquello con lo que nos encontramos en la vida cotidiana. Ya, de acuerdo a esto, ¿qué es ciencia? ¿Qué es ciencia para ustedes? ¿Qué es ciencia? ¿Qué me pueden responder?
Ajá, los escucho, Esteban, te escucho. Ya, La pongamos. ciencia es una investigación o, una investigación o algo para resolver. Ya, ok. Algo para resolver, ¿qué más? Profesor, ciencia pueden ser conocimientos. Ah, ese conocimiento, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién da su aporte? Fe, Eh, Camila, te escuchamos. una inteligencia para comprender mejor nuestras experiencias. Ya, bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Qué da un aporte más? La ciencia es un conocimiento estructurado. El conocimiento, bien. Es lo mismo que yo pueda decir que, o que guarde relación la ciencia con la religión. ¿En qué se basa la religión y en qué se basa la ciencia? la ciencia se basa en hechos, bueno, en hechos que se han indagado por mucho tiempo, mientras que la religión se basa en la Biblia. Ah, bien. ¿Quién más? Muy bien. Muy bien, Juan Pablo. Cuando nosotros hablamos de ciencia, vean que esto tiene que quedar claro, porque ustedes estamos, en este caso, el método científico se basa en ciencia. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que es el término de ciencia, ajá, te escuchamos, Kevin. Te escuchamos, hijo, para poder avanzar. La ciencia se refiere al término lógico de algunas situaciones y la religión se refiere a más que nada sobre la fe, sobre la lógica. Es correcto. Bien, cuando nosotros hablamos de ciencia, nosotros hablamos de toda aquella capacidad que nosotros podemos ver o aquellos hechos que nosotros podemos ver y podemos tocar, podemos percibir. Es decir, yo puedo decir, mi teléfono es creado por la ciencia. Yo me baso en hechos, en resultados. ¿Ya? Pero cuando nosotros hablamos de religión, nosotros hablamos de que la religión se aparta de que esto puede decir, por ejemplo, en algunos casos puede decir, este teléfono fue para mí porque fue creado por Dios, ¿ya? Fue creado por Dios, fue creado en algunos casos porque la mano de Dios intercedió y se pudo realizar, ¿ya? O se pudo crear. Eso es lo que nosotros debemos diferenciar. En la ciencia se basa en hechos, en conocimiento, Profesor, buenos días. en resultados. Buenos días, hijo. En resultados. Y a Profesor, su no me vez, dejó entrar. cómo se refiere, en este caso se establece a lo que son los parámetros de ciencia, yo me baso en hechos. El científico se basa en hechos, en decir, porque este teléfono a través de los procesos tecnológicos, químicos, entre otros, se creó. ¿Ya? En cambio, la religión se basa en lo que en algunos casos se puede, porque también la creencia y la fe mueven montañas, como se dice, pero se basa a través del que fue creado por un Dios, ¿bien? Y no se puede percibir, no se puede tocar, no se puede visualizar. Por eso que el científico muchas veces se aparta de lo que es la parte religiosa, porque el científico indica que son hechos. Para que pueda ser creíble, tienen que ser hechos, tienen que percibirse, tienen que tocarse. ¿Ya? En cambio, la religión no. Vean la diferencia que hay. Por eso que muchos científicos se apartan de la religión, se apartan muy poco de las creencias, porque ellos se basan solamente en ciencia. ¿Ya? Ellos, por ejemplo, los biólogos dicen, desde que cuando hay el proceso de fecundación, nosotros somos células. Somos netamente células, no tenemos vida. O en algunos casos también se puede decir, si hay vida entre esas células a través del proceso de fecundación que va a crear a un nuevo individuo, pero también se aleja lo que es en la parte religiosa, dice, bueno, hubo el proceso, que gracias a Dios se conocieron tanto la mamá como el papá, ya crearon vida, el niño ya tiene vida desde que se fecunda, las dos células. Entonces, ese término van ampliando. Bien, por eso que se les dice, la ciencia es netamente conocimiento, es hecho creíble, es hecho concretos. Bien, y muchos de ustedes me dijeron, profesor, sí, el conocimiento, la ciencia es conocimiento, es exacto, es correcto.
Porque como la ciencia es conocimiento, la ciencia se basa en hechos que puedan tocar, que puedan ver. Es decir, a través de los diversos pasos del método científico llegan a una conclusión. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Pregunta? Ok, listo. Segunda capacidad, diseño y estrategias para hacer indagación. El método científico, entonces, es una metodología para obtener nuevos conocimientos que se ha caracterizado históricamente a la ciencia y que consiste en ¿qué? En la observación sistemática, en la medición, en la experimentación y la formulación, análisis y modificación de hipótesis. Las principales características de un método científico válido son falsabilidad, reproducibilidad y repetibilidad de los resultados, corroborada por lo que es la revisión por pares. Algunos tipos de técnicas o metodologías utilizadas son la deducción, la inducción, la aducción, la predicción, entre otros. Igualmente, el método científico abarca las prácticas aceptadas ¿por qué? Por la comunidad científica como válidas a la hora de exponer y confirmar sus teorías. Las reglas, principios del método científico buscan minimizar ¿qué? La influencia de la subjetividad del científico en su trabajo. ¿Qué habla de subjetividad? Que el científico tiene que ser objetivo, tiene que llegar a una conclusión específica. Bien, no es lo que él cree, no es lo que él, a través de manipulación, de lo que él quiere llegar, puede confirmar un resultado como tal. No, por eso que se aleja de lo que es la subjetividad a la objetividad. Toda investigación tiene que ser objetiva, tiene que cumplir ciertos parámetros o pasos para llegar a una conclusión. ¿Ya? Reforzando así la validez de los resultados y por ende el conocimiento obtenido. No todas las ciencias, vean aquí, no todas las ciencias tienen los mismos requisitos. La experimentación, por ejemplo, no es posible en ciencias como la física teórica. El requisito de lo que es la reproducibilidad y la repetibilidad fundamental en muchas ciencias no se aplica a otras, como las ciencias humanas y sociales, bien, donde los fenómenos no solo se pueden repetir controlada y artificialmente, que es lo que consiste en un experimento, sino que son, por su esencia, repetibles, por ejemplo, la historia. ¿Ya? A eso es lo que se abarca. Cada uno de las ciencias cumple una función principal, pero esa función principal del método científico no es aplicable a toda la ciencia. ¿Ya? Porque a su vez nosotros podemos experimentar la psicología a través de un estudio principal, por ejemplo, de la población del Perú, porque son, en algunos casos, o tienen debilidad o hay que fortalecer, o un estudio a nivel mental se involucra desde una perspectiva muy distinta a lo que es la ciencia como la química. Bien, igualmente, nosotros no podemos cambiar, o de repente a través de hechos científicos podemos cambiar la historia, pero nosotros, por ejemplo, la ciencia, en este caso, que puede estudiar o que puede hacer procesos irrepetibles, como lo es la historia, se puede enfocar en ese aspecto. Bien, hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguna pregunta? El método científico, vean que aquí se los reafirmo. Luego de que les reafirmo, aquí igualmente les digo, escribe 5 aspectos importantes en una investigación científica. Ya aquí lo vamos obteniendo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer de acuerdo al texto que acabamos de leer? Bien, o que el profesor acaba de leer. Van a escribir 5 aspectos importantes en una investigación científica. En el cuaderno van a escribir 5 aspectos importantes en una investigación científica. ¿Por qué una investigación? Repito, 5 aspectos importantes en una investigación científica. Profesor, ¿qué son los aspectos importantes? Aquellos enfoques, aquellos puntos importantes que tienen que existir en una investigación científica, según lo que hemos leído. Tienen que ser objetivas, no puede ser subjetiva, se tiene que llevar a lo que es el método científico a través de pasos, se debe emplear conocimientos, bien, se debe visualizar que la ciencia y la religión o las creencias son muy distintas. Todos esos aspectos tienen que colocarlo. Ya son 5 aspectos. Vamos avanzando en eso. ¿Ya? Te escucho, pero. Son como evidencias. Ajá, también puedes colocarlo. Entonces, 5 aspectos también pueden ser, entre esos 5, la evidencia científica tiene que ser comprobada, tiene que ser vista, bien, tiene que ser palpable. Todas esas cosas tienen que colocarlos en esos 5 aspectos, ¿ya? Vamos a avanzar en eso. Vamos avanzando para poder
seguir con la clase, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta? Recuerden que tienen que tener el cuaderno debidamente ordenado. Los cuadernos tienen que tener las normas de ciudadanía digital. Identificado. Pedro Pérez, Ciencia y Tecnología. ¿Ya? ¿De dónde inicia la primera unidad? Porque puede ser que se les pida a usted lo que es la... ¿Cuál, hijo? Esto, lo que está en lo que he compartido. Ese es Ajá. el primer topic, porque lo demás era... Ajá. La semana, recuerden pasada, la semana pasada fue tarea auténtica, ¿ya? Hoy iniciamos con tema. Ya a partir de hoy es temática. Es topic 1, ¿ya? De acuerdo al texto que hemos leído, que yo he leído, van a escribir para ustedes cuáles son 5 aspectos importantes en una investigación científica. En una investigación científica, ¿qué debe haber? ¿Ya? Sí, hijo. Recuerden que el material, vuelvo y se lo reafirmo, que el material, si ustedes están en las posibilidades de imprimirlo, pueden imprimirlo y lo peguen en el cuaderno. Todo material tiene que ser impreso. Ojo, si yo puedo, no se diga que fue el profesor que está diciendo que si tiene que imprimirse, no. El que puede imprimir, el material lo imprime y lo pega en el cuaderno debidamente ordenado, que es lo esencial. Ya, su impresión y va pegando. El que no tenga, por problemas económicos, que no puede copiarlo en el cuaderno. ¿Ya? ¿Listos? ¿Ya lo hicieron? ¿Quién me dice un aspecto importante en una investigación científica? De los 5, ¿quién me dice? ¿Quién ha hecho el primero? A ver. Según lo que hemos visto. Ajá, Esteban, te escuchamos, hijo, lo que has escrito. Te escuchamos, Esteban. Lo que escribí es información de una investigación con evidencias y eso. Ya, tú dices que el primer aspecto, profesor, es que se tiene que, en una investigación científica se tiene que evidenciar, se tiene que llegar a un resultado, a una evidencia. ¿Ya? ¿Qué otro aspecto? ¿Quién más escribió? Quintana. Dime un segundo aspecto, hijo. Profe, yo. Ajá, Nel, te escuchamos, Nel. Que la ciencia es muy distinto a la religión, ¿Por qué? porque en la ciencia o en la religión es por la fe y en la ciencia es como el humano hace algo. Ya, que ahí, creo que tienes la noción, muy bien. Repito, la ciencia se basa en hechos concretos, en hechos que yo llegue a través de un proceso que yo pueda visualizar, que pueda evidenciar, que pueda tocar. En cambio, la religión se basa en lo que son creencias religiosas, que se basan a través que existe un Dios que fue creado, de repente fue Dios, es el enfoque de ellos, pues, o en este caso, Dios colocó o hizo o proporcionó los materiales para realizar un libro. Bien, son creencias, por ejemplo, por decirlo así. Bien, son creencias religiosas, en creencias. En cambio, la ciencia se basa en hechos reales, en hechos concretos. Bien, en conocimientos que puedan ser vistos, que puedan ser perceptibles, tocados. Bien. Mercado, te escucho. ¿Cuál es el segundo aspecto, hijo? No, profesor, es que me preguntaba si es que tenemos que imprimir todo eso. ¿Qué acabo de decir, hijo? ¿Qué acabo de Sí. decir? Nuevamente repito. El material que ustedes que tienen en el cubicol, que es lo que ustedes tienen, ¿ya? En el cubicol, vuelvo y repito, ese material es el que ustedes van a imprimir. Como ustedes van a imprimir, profesor,
Este material, ¿yo puedo imprimirlo? Sí, pueden imprimirlo. Pero no es que el profesor les está dando la exigencia que sí tienen que imprimirlo. Es lo ideal. Ya es lo ideal que ustedes tengan que imprimir todo el material y pegarlo en el cuaderno. Si no pueden, lo copian como hemos hecho el año pasado. Pero lo que es la pregunta que dice 5 aspectos importantes en una investigación científica tiene que ser escrita en el cuaderno. ¿Ya? Listo. ¿Quién me dice otro aspecto? Ya llevamos 2. ¿Quién me dice otro aspecto importante que debe existir dentro de una investigación científica? Hay que formular un problema. Ya, todo parte de... Experimentación. Ajá. Bien, todo parte desde un problema. Excelente. Todo parte desde un problema. Una experiencia. Ya. Todo tiene que... todo tiene... Ajá, otro aspecto es que todo tiene que ser a través de un proceso de experimentación. A través de unas experiencias para ver, visualizar si se llega a un resultado o a qué queremos llegar. Ya. Una Y la última... comprobación de hipótesis. Se tiene que comprobar las hipótesis. Ya vamos a ver qué son las hipótesis, ¿ya? Se tiene que hacer la comprobación de hipótesis. Como se hace la comprobación de hipótesis, es darle aquella respuesta a esas preguntas o esas interrogantes que se presentan dentro de la investigación. Excelente, muy bien. Vamos a avanzar entonces. Genera y registra datos e información es la tercera capacidad de lo que es, en este caso, lo que es o lo que nosotros podemos visualizar o que se puede identificar como son los pasos del método científico. Bien, ¿cuáles son mis pasos del método científico? Esto tiene que estar debidamente aclarado, ¿ya? Para que no me digan, profesor, yo no supe, yo no me enteré, yo no sé qué es. ¿Por dónde inician los pasos del método científico? Los pasos del método científico son los siguientes. Todo inicia desde una observación. Ya es el primer paso. ¿Y qué es la observación? Es el análisis sensorial, detenido, conciso y numeroso que nosotros hacemos. Lo primero que nosotros hacemos es observar lo que yo voy a realizar. O ustedes, por ejemplo, si yo voy, por ejemplo, van a fritar un huevo para ver la reacción porque se frita, que no se frita. ¿Ustedes creen que ustedes no van a ver lo que están haciendo? ¿Lo ven o no lo ven? Lo primero es que yo hago es observar. Mira, tengo los huevos, eso lo tengo que abrir, luego lo tengo que introducir en el sartén para poderlo freír y luego tengo todas esas cosas. Lo primero que nosotros hacemos es la observación. Es lo primero o que todo científico tiene que hacer es observar la variable que va a manipular o el objeto que va a manipular. Lo primero que hace un científico es eso, la observación. Por eso que se dice que el paso inicial del método científico se realiza es por la observación, es el primer paso. Ya, luego, ahí es donde yo observo, voy a estudiar, voy a trabajar, ¿qué pasa? ¿Será que quito? ¿Será que agrego? Todas esas cosas tienen que estar involucradas en eso. Y lo primero que nosotros hacemos es la observación. Luego pasamos a lo que es la técnica de recolección de datos. Vean que aquí no se les implementa, pero sí está involucrada. Luego de la observación va mi técnica de recolección de datos. ¿Cuál es mi técnica de recolección de datos? Es todos los datos que yo voy a recoger antes de hacer o plantearme mi hipótesis y mi experimentación. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la técnica de recolección de datos, son todas aquellas técnicas que yo utilizo. Por eso que se dice que la observación también es una técnica, porque a través de la observación yo recolecto los datos. Bien, luego yo coloco, bueno, mire, es de color, tiene contextura tal, tiene tamaño tal, todos esos datos que yo puedo ir recolectando. Profesor, ¿Te escucho, hijo? ya lo tengo, profesor, ya. Ya, ok. Ok, bien. Dame unos minutos ya para avanzar en esto. Luego que yo recolecto, que hago mi recolección de datos, voy a la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis, profesor? Es la explicación del fenómeno observado. Son todas aquellas preguntas que se puedan o que necesiten o que tengan las posibilidades de yo, como investigador, darle respuesta. Yo les hablaba a los equipos anteriores del clavo, por ejemplo. ¿Por qué el clavo se oxida?
Son hipótesis porque el clavo se oxida. ¿Qué pasa si yo le coloco agua al clavo? Todas esas hipótesis son todas aquellas preguntas que yo como investigador puedo darle respuesta. Yo no puedo colocar, y vuelvo y se lo repito, yo no puedo colocar preguntas, no me puedo plantear hipótesis a la cual yo no les puedo dar respuesta. Y en una investigación yo no puedo colocar una sola hipótesis, ni puedo colocar dos hipótesis. Tienen que ser más de 3 hipótesis para yo poderle dar respuesta. Eso tiene que quedar claro. Bien, entonces, primer paso, observación. Segundo, recolección de datos. Tercero, las hipótesis. ¿Ya? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿Seguro? ¿Bien? Está ingresando Ángel. Ok. Continuamos entonces. Luego de que yo me planteé mis hipótesis a la que yo debo darle respuesta, bien, a la que yo tengo que darle respuesta, voy a lo que es la experimentación. Voy a ver, si yo estoy hablando de por qué el clavo se oxida o la oxidación del clavo, yo voy a agarrar un clavo, voy a dejarlo afuera, voy viendo desde el primer día, bien, voy viendo desde el primer día, voy visualizando desde mi primer día, voy viendo qué pasa del primer día, anoto. Por favor, Julio. ¿Qué pasa del segundo día? El audio, por favor. ¿Qué pasa desde el segundo día? ¿Qué pasa en el tercer día? ¿Qué pasa en el cuarto día? ¿Qué pasa en el quinto día? Hasta que yo veo que hay un proceso de oxidación. Esas cosas es la experimentación. El objeto que yo quiero estudiar, yo lo llevo a un proceso de experimentación para ver qué pasa. Todas esas cosas yo lo llevo. Por eso que también simplemente en el proceso de experimentación es para yo probar, verificar o en algunos casos descartar las preguntas que yo me planteo como hipótesis. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, excelente. Luego de que pasa el proceso de experimentación, yo llego a ¿qué? A una conclusión. Por eso que se dice teoría o conclusión. ¿Por qué? Porque yo luego de la experimentación a que llegué a que el clavo se oxida porque en presencia de oxígeno más o lo que indica que en un metal, todo metal en presencia de oxígeno existe un proceso de oxidación, se oxida. Es una ley. Bien, yo llegué a una conclusión. Bien, y por eso también se dice teoría o conclusión, porque son teorías, las hipótesis que parecen ser verdaderas, a la que yo le di respuesta. Bien, llego a una conclusión. Nosotros cuando entramos, o como científicos, cuando ingresemos a un laboratorio, ¿qué es lo por eso? Estos son los materiales. Pero eso es lo que yo llegué fue esto. Estamos aplicando el método científico. Se llega a una conclusión. Y finalmente, yo debo sustentarlo. Yo debo sustentar con investigaciones hechas por la comunidad internacional, investigaciones hechas antes de esto, que me sustenten lo que yo digo. ¿Ya? Por eso que se finaliza con una ley. Hipótesis, la ley que queda demostrada. A nivel internacional también se sustenta lo que yo digo. ¿Quién dice que el clavo se oxida porque está en presencia de oxígeno? Y la ley especifica en los compuestos inorgánicos que todo metal en presencia de oxígeno, ¿qué pasa? Se oxida. Es lo que posteriormente vamos a conocer como óxidos. ¿Ya? Entonces, repito, paso del método científico: observación, recolección de datos, hipótesis, experimentación, la teoría y la ley. Teoría o conclusión y ley, finaliza con la ley. Es sustentar, repito, la ley es sustentar con investigaciones realizadas o comprobadas por la comunidad internacional. Bien, antes de la mía, para sustentar lo que yo llegué, a la conclusión de que yo llegué. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? Ok, excelente. Vamos a avanzar entonces. Vean que aquí se los reafirmo, aquí se les da el significado, aquí les voy dando la definición. Vean que la observación etapa donde se observan los hechos, fenómenos que se va a investigar, la recolección de datos, la recopilación, la anotación de los datos obtenidos mediante la observación, la hipótesis, son posibles respuestas o explicaciones razonables del fenómeno hecho observado, la experimentación es la comprobación de la hipótesis que mediante experimentos, la teoría de la conclusión, explica el fenómeno o hecho observado, es válida hasta que otros descubrimientos la contradigan, y por último la ley.
Una ley científica es una hipótesis debidamente comprobada en cualquier parte del mundo y reconocida por la comunidad científica internacional. Ya es lo que me va a sustentar a la conclusión de que yo llegué en esa investigación. Vean que aquí los ejemplos, vean, les coloco un ejemplo porque el clavo se oxida. En la observación yo coloco, mira, visualizo, veo que porque el clavo se está oxidando. Luego voy a la recolección de datos, anoto desde el primer día aquellos cambios. Bien, también se busca en esa recolección de datos toda la información en libros, en revistas, bien, que yo puedo recabar sobre por qué se oxida el clavo, qué pasa. Luego las hipótesis, el clavo se oxida ¿por qué? La primera es de mala calidad, la segunda está viejo, la tercera por la presencia de oxígeno en el aire, porque son preguntas o las hipótesis, yo debo darle respuesta. Luego, Profe, ajá, te escucho, hijo. también puede ser porque el clavo está mojado. Profesor, ¿me puede explicar otra vez? Es que lo escuché muy lejos. También. Ok, repito nuevamente. Vean que aquí se los coloco, vean, los ejemplos. Les coloco, iniciamos con la temática de que yo como científico quiero ver por qué el clavo se oxida. Lo primero es por qué el clavo se oxida. Veo un clavo oxidado en mi casa. Quiero ver, quiero demostrar por qué se oxida. Bueno, voy aplicando los pasos. Ya observé. Luego en la recolección de datos voy anotando desde el primer día de observación qué está pasando con el clavo. ¿Ya? Luego veo los cambios, todo aquello que esté reflejado a cambios con respecto al clavo, desde el primer día hasta que finaliza la investigación. Luego, la recolección de datos también indica, no solamente anotar, también buscar información o revistas y libros que me puedan complementar a lo que yo quiero ir investigando. Bien. Luego las hipótesis, repito, las hipótesis tienen que ser planteadas, tienen que ser como máximo 3, más de 3. No puede ser ni una ni dos, porque se considera en algunos casos nulo, porque de repente en esas dos hipótesis yo no le doy respuesta, pero una tercera sí puedo darle respuesta. Por eso es que se plantean 3. El clavo se oxida ¿por qué? ¿Es de mala calidad? ¿Está viejo? ¿O por la presencia del oxígeno en el aire? Son preguntas, por eso es que las hipótesis yo puedo darle respuesta en lo que es el proceso de investigación. Luego paso a la experimentación, coloco, bueno, el clavo nuevo, lo dejo afuera, ya yo sé que un metal más oxígeno que provoca una oxidación, se oxida el clavo. Voy experimentando. Luego voy a mi teoría de conclusión, entonces se llega a la conclusión de que el clavo se oxida ¿por qué? Por la presencia del oxígeno. Luego yo digo, bueno, llegué a mi conclusión a la teoría, llegué que por la presencia del oxígeno. Luego sustento. Lo que yo llego a mi conclusión voy sustentando. Digo, la oxidación del clavo ocurre porque el oxígeno del aire reacciona con el hierro del metal. Es decir, la ley son investigaciones comprobadas científicamente anteriormente y reconocidas por la comunidad científica, que me sustenten a lo que la conclusión que yo llegué estoy correcto o no. Bien, bien hasta aquí. Preguntas. Vean que aquí les coloco el ejemplo, les dejo un ejemplo para que ustedes puedan visualizar, puedan ver, por ejemplo, por qué el clavo se oxida como temática principal. Ok, luego ingresamos a lo que es la cuarta capacidad. De acuerdo a este video, vean lo que vamos a observar el día de hoy, de acuerdo a este video, tienen que prestarle atención. Bien, nos quedan 2 minutos. Ya 2 minutos. Vamos a ingresar nuevamente por Zoom. Ya, y de acuerdo a este video, vuelvo y se lo repito, de acuerdo a este video, necesito que ustedes comuniquen todo lo que creen o lo que les pareció el video o las enseñanzas que les pareció el video, ¿ya? Que les pareció el video en este caso. Las enseñanzas, aquel aprendizaje que les dejo, ¿qué quieren aportar a la clase? ¿Ya? Exxon, no te vuelvo a repetir que encienda la cámara, yo, hijo. Bien. No vuelvo a repetir que encienda la cámara. Te escucho, hijo. Eso también está en Cubicol, ¿no? Claro, vuelvo y repito, todo eso está en el Cubicol, todo está en el Cubicol. Todo eso está en el Cubicol. Ya les voy a explicar, ya les voy a refrescar cómo van a ver lo que está en el Cubicol, ¿ya? No se preocupen en eso. Ya les voy a decir dónde está, cómo está. Estamos en un proceso de aprendizaje,
No se preocupe, ya les voy a reafirmar eso, ¿ya? Con calma. Primero vamos a enfocarnos en la clase y posteriormente yo les explico, ¿ya? Lo principal es, enfóquense, vamos a enfocarnos en la clase. Y luego yo les voy a explicar, tranquilo, que yo les voy a explicar con el cubicon, ¿ya? ¿Listo? Con calma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahorita, como nos queda un minuto, ya se está finalizando este Zoom, nos enlazamos nuevamente por el mismo Zoom, no esperen a ingresar. Ya finaliza, ingresamos para observar el video acerca del método científico, ya, y aclarar algunas dudas. ¿Listo? Ok, nos enlazamos nuevamente.